Podemos dar las buenas tardes a la Cámara de Comercio, la actual sala de la Consejería de Cultura, y agradecer a la Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural del Mayor, que nos cede la sala, y gracias a ellos pues también podemos hacer nuestras actividades. Agradecerles a las autoridades, tanto civiles como militares, que tenemos presente hoy. Sabemos que es un día complicado, hay muchos eventos, muchos actos, pero agradecer la presencia en un día como hoy, donde va a dar una conferencia nuestro amigo, el doctor don Ignacio Ruiz Rodríguez, licenciado y doctor de Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, donde obtuvo el premio extraordinario de la licenciatura, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, en situación de servicios especiales de noviembre de 2024, director general de Patrimonio Cultural y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en noviembre. Quiere decir que casi nada, y para nosotros es un honor tenerlo dentro de nuestra ciudad, apoyando el patrimonio y la cultura. Subdirector del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, director de la Cátedra Universitaria España-Israel, la cual ha sido galardonada con la mención de honor en el seno del Premio Toledano, Jerusalén. Igualmente investigador principal del Grupo de Investigación Internacional de Derecho, Migración y Fronteras. Profesor en la Universidad Española Antonio Nebrija, Complutense de Madrid y Alcalá de Henares. Acreditado 5 quinquenios, 4 tramos de docencia y 4 sexenios de investigación. Ha impartido cursos en Bolonia, Córdoba, Argentina, México, Francia, Israel, Cuba, ya que tenemos aquí también gente de Cuba, Alemania, etc. Realizado instancias de investigación en varias universidades europeas y americanas, entre las que cabría destacar la de Bolonia, Italia, San Clemente, Bulgaria, Nacional de Córdoba, Argentina, Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, en México, o la de Oriente, en Cuba. Director de varias tesis doctorales, entre ellos, esta mañana mismo, uno de las personas que está trabajando con la tesis doctoral, un señor de 82 años, por la hija me ha llamado porque quería ver in situ por online la conferencia, pero hemos dicho que la vamos a subir a nuestro canal de Menguime. Ha recibido la medalla de honor de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Córdoba, Argentina. Ha recibido la insignia honorífica del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. Designado alférez mayor del Ayuntamiento de la localidad de Cuellar, Segovia. Representante del Instituto de Administración Pública del Estado de México para España y la Unión Europea. Designado como miembro corresponsal a la Sociedad Cubana de Derechos Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Ha recibido el premio a la mejor publicación universitaria española del año 2011, las Instituciones de los Embajadores Españoles del siglo XVIII, publicado por la Universidad de Córdoba, España. También el premio Laina Serrano, así como otros muchos más, pero le falta el premio Menguime, pero bueno, se le dará algún día, y te lo mereces, ¿eh? Y yo creo que está haciendo ya mérito desde que ha llegado a Melilla, y anterior, porque tenemos una amistad de hace más de una década, Ignacio y yo. Bueno, con todo esto y otros muchísimo más que podemos añadir, autor de casi 200 publicaciones científicas, que ha visto algo en España, Francia, Alemania, México, Venezuela, Argentina o Israel. En la actualidad, mis líneas de investigación, sus líneas de investigación, son las siguientes: Historia Jurídica de la Universidad Hispánica, Historia General y Jurídica de la Universidad Hispánica, Historia General y Jurídica de los Estados Unidos de América, Historia Jurídica de la Gobernación de la Monarquía Hispánica, Historia de la Minoría Judía en España y Europa, Historia de la Violencia de Género y de la Represión de los colectivos LGTBI, Historia y presente en los conflictos en Oriente Medio. Mucho más que por el público, para no cansarnos, no voy a dar lectura al mismo. Así que vamos a darle paso al ponente de hoy, que no va a dejar indiferente a nadie sus palabras. Creo que ese tema es muy bonito, digno de escuchar, y como siempre al final abrimos un turno de preguntas, y para el final que no se vaya nadie, a los que no se ha repartido aún la papeleta para el sorteo de la menorá, que ya la tenemos en Melilla, el que ha tenido que tener un periplo hasta llegar a nuestra ciudad, hecha en Lucena, viajado a Málaga, Madrid, de Madrid a Melilla, pero ya la tenemos en Melilla, se será la menorá que se rife a final para el premio Menguime del año que viene. Sin más, muchas gracias, Ignacio. Muy buenas tardes. Como no podía ser de otra manera, agradecer a Menguime y a mi amigo Mordejai por esta invitación a participar en este ciclo de conferencias que tan
notablemente se vienen desarrollando desde vuestra institución. Es para mí un auténtico placer, pero es más placer todavía, si cabe, el estar entre tantos amigos para hablar de un tema que a mí me ha apasionado desde hace muchísimos años. Una de las líneas de investigación que desarrollé pues hace ya unos 20 años fue en torno a lo que era la minoría judía existente o que habitó en tierra de España durante siglos y que injustamente fueron desplazados de su tierra. Dentro de mi manual de Historia del Derecho, que bueno, actualmente se utiliza en varias universidades españolas, me hace mucha ilusión ver cómo alumnos de Granada o alumnos de universidades catalanas o alumnos de universidades madrileñas utilizan mi manual, que por cierto, cuando vaya a Madrid voy a traer algunos ejemplares para regalar a algunos amigos. Yo cambié un concepto que tradicionalmente consideraba nefando. Cuando se habla de la expulsión de los judíos, se habla de la expulsión de los judíos como si fuera una especie de seres extraterrestres, ¿no? Y entiendo que no eran esos seres extraterrestres, sino que eran tan españoles como aquellos que le estaban firmando el edicto de expulsión. Y por lo tanto, en este manual yo lo que hablo es de expulsión de españoles de religión judía, porque eran tan españoles como los que más. Es como cuando se habla de la expulsión de los moriscos. También se habla desde una perspectiva casi, así como aséptica, ¿no? Bueno, separándonos, porque nosotros los que les expulsamos a partir de ese decreto de unanimidad que tomó el Consejo de Estado en el año 1609, dice, bueno, es que se está expulsando a los... Es que eran tan españoles como tú, como aquellos que están firmando ese decreto de expulsión. Y por lo tanto, ya introduje esas modificaciones y afortunadamente en muchos foros académicos ya no se habla de la expulsión de los judíos a secas, sino que se habla de la expulsión de los españoles de religión judía, porque así lo eran. Otra de las cuestiones que he ido plasmando a lo largo de los tiempos son muchas actividades en torno a lo que es esa España judía. ¿Y qué fue de esos españoles de religión judía cuando salieron de tierra de España? Y por lo tanto, es un tema que a mí me ha apasionado mucho, ¿no? Y al grupo de investigación, la gente que ha trabajado conmigo, o yo con ellos, porque yo aprendo mucho de mis discípulos, es el tema de buscar la verdad. Y una de esas verdades la plasmamos en esta obra. Es La otra España, judíos, de la convivencia a la tragedia, que es el resultado último de un trabajo de investigación conjunto que expusimos en un curso de verano. Hace ya más de 25 años que tengo la fortuna de dirigir unos cursos de verano que ya son referencia nacional e internacional y que se desarrollan en una ciudad muy judía también, que es Tarazona, una localidad que forma parte de las redes juderías, en donde espero, luego hablaremos de ello, espero que Melilla forme parte muy pronto de esta red de ciudades que tienen mucho que aportar al pasado, al presente, pero también al futuro de lo que es esta España judía a nivel nacional e internacional. Entonces, este libro que ahí vemos, yo creo que me quedan algunos ejemplares, creo que Mordejai lo tiene, pero intentaré, cuando vuelva por Madrid, recoger algunos ejemplares. Yo generalmente cuando hablo de tema de judíos y sobre todo de una ciudad intercultural como la ciudad autónoma de Melilla, siempre traigo a colación ese falso mito, ¿no? Esto siempre está sujeto a la controversia. ¿Cómo que esto de el falso mito de la convivencia de las tres culturas? Primero porque en la historia de esa España medieval, la cual nos está recreando Américo Castro en una obra muy curiosa que es España en su historia, en donde habla de esa mítica convivencia de España en su historia, cristianos, moros y judíos, en donde cataloga la religión como un elemento que constituye ya una cultura. Y la religión no deja de ser algo que sí, que es cultural, obviamente, pero conforma, en mi opinión, entre muchos otros elementos, lo que sería la cultura cristiana o la cultura musulmana. En esa España medieval, en donde convivían los judíos o bien en tierras cristianas o bien en tierras musulmanas, esta religión, esta subcultura judía
formaba parte de lo que era la cultura en mayúsculas cristiana o la cultura musulmana. Nunca ha existido a lo largo de la historia ningún reino en tierra de España, ningún principado en tierra de España constituido por judíos, sino que los judíos o vivían en tierras de musulmanes o vivían en tierras cristianas. Y por lo tanto, catalogar la religión como un elemento cultural está, en cierto modo, distorsionando el concepto cultura a grandes rasgos. Y la cultura es la lengua, la religión, la gastronomía, la forma de vestir, la forma de salir a la calle, de relacionarse y un larguísimo etcétera, ¿no? Por eso cuando viajo por Madrid, paseo por Madrid y me dicen Lavapiés, barrio multicultural, digo, pero bueno, Lavapiés es una parte más de lo que es Madrid, de lo que es una importante comunidad autónoma española y de lo que es el Estado español en general, ¿no? Bueno, sobre ellos también, si queremos, podemos hablar de la obra de Américo Castro, pero creo que ahora mismo no lo que nos toca. ¿Cuáles son los primeros testimonios de los cuales existen constancia de presencia judía en tierra de esa Hispania romana? Pues evidentemente, tradicionalmente nos están hablando de la destrucción del segundo templo de Salomón y por lo tanto lo que es la famosa diáspora, ¿no? ¿Cómo es posible que todas estas personas que han sido o que han salido de tierra de Oriente Próximo, de Judea, se han ido extendiendo por el norte de África o bien por determinados lugares de Oriente Próximo o de Europa, ¿no? Y es cierto que a España llegan estos judíos ya en esas épocas de la destrucción del templo de Salomón, pero si acudimos a otra obra, que no sé si la conocéis, se llama Ibero-Valenciano, testimonio de los primeros judíos en Sefarad, lo que nos estamos dando cuenta es que antes incluso de la existencia de ese imperio romano en tierras ibéricas, ya existen testimonio de la presencia de gentes de religión judía en tierra de España. No de manera estable, pero lo que sí es cierto es que estas personas están estableciendo contactos fundamentalmente de lo que es la parte oriental del Mediterráneo con el resto de las tierras del norte de África y de Europa. En este caso, yo recuerdo cuando el autor de esta obra, Pepe, o José, un señor investigador que llevaba prácticamente toda su vida de manera anónima estudiando vestigios judíos en tierras levantinas, me explicaba cómo había hallado múltiples restos arqueológicos que prácticamente nadie tenía en cuenta. Y resulta que además le ayudé a confeccionar su obra. El prólogo de este magnífico libro lo realicé yo, porque me lo pidió el autor. Y efectivamente, antes de la propia constitución del Imperio Romano en tierras de la península ibérica, ya existen testimonios de presencia judía en tierras de España. Y por lo tanto, quizás sería conveniente buscar una especie de ampliación a lo que es la influencia o el conocimiento de Hispania por parte de esos mercaderes de origen judío. Bueno, en todo caso, si nos vamos a las referencias más concretas, nos tendremos que ir a este concilio de Elvira, en donde ya directamente se está hablando de la existencia de unas comunidades judías asentadas de manera permanente en España, en ese imperio romano. Pero nos estamos yendo, insisto, 4 siglos. Si hacemos caso a las influencias o a los estudios de José Soler, estamos hablando antes incluso del nacimiento de lo que es nuestra era. 4 siglos, y si lo extendemos a lo que nos indica este autor, hasta 6 siglos. Estamos hablando de 600 años, antes de lo que tradicionalmente se está catalogando presencia de población de religión judía en tierra de España. Y evidentemente, a partir de ese momento, de este momento concreto en el cual hay una constancia oficial de la existencia de las comunidades judías asentadas de manera permanente, como es ese concilio de Elvira, lo que estamos viendo es una presencia de una serie de comunidades judías asentadas de manera permanente en tierras de España. Evidentemente, cuando ese imperio romano de Occidente se viene abajo, empiezan a crearse una serie de
de reinos independientes que luego confluirán en lo que será ese reino visigodo de Toledo tan célebre en lo que es nuestros estudios, ¿no? ¿Y cómo es el tratamiento que reciben estos judíos españoles por parte de las autoridades visigodas? Pues en principio de tolerancia. Estamos hablando de religiones monoteístas y además estamos observando cómo los propios visigodos hasta la época de Recaredo son arrianos y por lo tanto esa influencia de esa ruptura dentro de la Iglesia provocada por ese obispo, o como decía un amigo mío, canónigo de la Catedral de Tarazona, ese mal cura, ni siquiera lo cataloga como obispo disidente, de donde surge el arrianismo. Sobre esto se podría estar hablando 14 conferencias, porque es un tema que a mí me apasionó mucho y lo estuve estudiando mucho, ¿no? Lo que sí es cierto es que en principio los visigodos son arrianos, existe una mayoría de la población católica, no están funcionando como se funciona en las Galias, en donde se está abrazando por parte de esas gentes una unificación religiosa. Aquí no, aquí existe una minoría gobernante arriana, una mayoría gobernada católica. Bien, a partir de este momento lo que observamos es una tolerancia. Esta tolerancia se va a venir abajo a partir del Tercer Concilio de Toledo, cuando Recaredo se convierte al catolicismo y por lo tanto se produce una fusión religiosa entre todos los habitantes de la península ibérica, más allá de lo que serían estos pequeños grupos disidentes que nos encontramos en algunos lugares todavía de la península. Esto significa que a partir de ese momento se produce una fusión entre el gobernante y la religión. Y a partir de este momento es cuando comenzarán las persecuciones contra la minoría de religión judía. Y esto lo vamos a ver en muchísimos ejemplos. Yo recuerdo en época de Sisebuto, las persecuciones contra los judíos son numerosas. Incluso se están produciendo numerosas conversiones de manera obligatoria y por lo tanto esto está obligando a que muchos de estos judíos que habitaban hasta entonces la península ibérica se van a trasladar al norte de África para huir en cierto modo de esas persecuciones religiosas. Yo recuerdo un caso que estudié mucho, que es el del monarca Chintila. Chintila, cuando jura como nuevo rey visigodo, dentro de los juramentos típicos que provocaban o que tenían lugar como consecuencia de la elevación de un nuevo monarca al trono, pues estaban los típicos de defender el reino de enemigos externos e internos, proteger el respeto a las normas jurídicas de la monarquía y un largo etcétera, y dentro de ese largo etcétera estaba la de perseguir a los judíos y echarlos más allá del mar. Evidentemente lo que estamos viendo es, por un lado, el incumplimiento sistemático de esas prohibiciones que ya estaban afectando a los judíos desde época de Recaredo, pero ahora lo que estamos viendo es todavía un incremento en lo que es la presión sobre la población judía. Repetían que había que echarlos más allá del mar. Por ejemplo, en tiempo más tarde, en el año 694, en las postrimerías del reino visigodo de Toledo, Egica, inspirándose en una supuesta conspiración de los judíos, jura hacerlos esclavos y perseguirlos hasta la muerte. Evidentemente eso tampoco se llevaría a cabo. Evidentemente, esto lo hablaba yo con algunos historiadores judíos, es obvio que cuando se está produciendo la invasión musulmana del año 711, los judíos que estaban viviendo atenazados en estas postrimerías del reino visigodo de Toledo, en donde, aparte del enfrentamiento entre la nobleza dominante y lo que les salpicaba a ellos en ese odio visceral que se estaba produciendo contra la minoría judía, es obvio que abrazarán con gran cariño, o al menos con cierta simpatía, la invasión musulmana. Evidentemente eso se va a producir y este hecho, imputado por parte de los cristianos a los judíos, significará que luego
en las cruzadas todavía se acuse a los judíos de lo que es entregar España, la España cristiana, al Islam. Esto que nos parece hoy una solemne tontería, si analizamos el pensamiento de estas gentes del siglo VIII, no crean ustedes que es tan descabellado. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi abuela, una mujer profundamente cristiana, de riguroso luto siempre, me venía y me decía, yo era un chico pequeño, me venía, hijo mío, cuando llegue el fin del mundo, Dios vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y yo decía, abuela, pero yo me voy a morir ya. No, pero te morirás. Yo tendría 7, 8 años y ya me estaba amenazando con el fin del mundo. Y eso era el siglo XX. Vámonos al siglo VIII y lo que es la teoría que está impregnando a toda Europa sobre el fin del mundo. Esto no sé si se lo han planteado ustedes en algún momento, pero esto es algo que en las mentes del siglo VIII era algo terriblemente cruel. Si el mundo, en donde la única religión verdadera es el cristianismo, observa cómo el cristianismo desaparece, por ende llega el fin del mundo. Y por eso, cuando se defiende a la cristiandad frente a la invasión musulmana en Poitiers, a esas gentes que están defendiendo la cristiandad, no se le está llamando francos, no se le está llamando hispanos, no se le está llamando ítalos, se le está llamando europeenses. Es la primera vez en la historia de Europa que se utiliza ese concepto para definir a ese ejército cristiano que está defendiendo la extinción del ser humano, porque si se extiende lo que se creía que era la única religión verdadera, Dios vendría a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto lo decía mi abuela. Los únicos que vamos al cielo somos los cristianos, por supuesto los católicos. Los anglicanos al infierno, los musulmanes todos al infierno, los judíos por supuesto al infierno, y bueno, ya los hindúes ya es el concepto que se tenía todavía en el siglo XX. Imagínense ustedes en el siglo VII, siglo VIII, con estas invasiones musulmanas. ¿Habrán oído hablar de Carlomagno? Carlomagno es elevado al trono de los francos para recrear la historia de ese imperio romano de Occidente que desaparece como consecuencia de las invasiones germánicas. Hay que recrear el concepto de ese imperio romano de Occidente que se ha extinguido para defender la cristiandad. En el año 799, menos de un siglo después de la invasión musulmana, Alcuino de York dice, solo una persona puede defender la cristiandad y por lo tanto evitar la extinción del cristianismo. Se habían olvidado que en el Imperio Romano de Oriente eso seguía floreciendo. Carlomagno. En el año 800, Carlomagno es coronado como emperador del Sacro Romano Imperio Germánico. La idea de la defensa de la cristiandad frente a esas invasiones. Pero ¿quiénes son los culpables de la invasión musulmana, de que la Hispania visigoda cayera en manos del infiel? Los judíos. Y eso se estaba repitiendo en esas cruzadas de las cuales estábamos hablando. Y sin embargo, los musulmanes, como gentes de religión monoteísta, en una primera fase están respetando y profundamente están respetando a los judíos. Esto no significa que los trataran como iguales. Ahora tenemos un concepto muy democrático que mi maestro, un viejo jesuita ya fallecido tristemente, me repetía hasta la inanición. Ahora nos vienen con conceptos democráticos, ¿no? Como si fuéramos todos igual. No, de igual nada. Los cristianos que vivían en tierras musulmanas eran ciudadanos no de segunda, sino de 14ª categoría. Los judíos que vivían en tierras musulmanas no eran iguales y protegidos, como se suele decir habitualmente. Se les respetaban sus costumbres, pero eran ciudadanos, utilizando el concepto actual, de 14ª categoría. Ahí de iguales absolutamente nada. Pero se les respetaba como gentes pertenecientes
a esas religiones monoteístas o como gentes de las religiones del libro. Judíos, musulmanes y cristianos como gentes de la religión del libro. ¿Y qué estaba pasando en el mundo cristiano mientras los musulmanes estaba ocurriendo esto? Pues básicamente algo similar. O sea, en un principio los judíos están siendo tolerados, vivían en estas localidades donde habían constituido sus juderías. En principio dicen, la judería, esto al principio no era así, sino que el judío tendía a vivir en la cercanía de otro judío, pues porque es la familia, la sinagoga cerca. Luego ya más tarde se crearán estas juderías, pero en principio no tenían por qué vivir en una zona específica u otra zona específica. La mejor regulación que he encontrado en cuanto a lo que es la regulación jurídica de los judíos en esa España cristiana, lo encontramos sin lugar a dudas, al menos para mí, en el Código de las 7 Partidas. El Código de las 7 Partidas es un texto básico para poder estudiar, sobre todo en la 7ª partida, lo que es la relación que tienen los judíos frente al poder político y jurídico. Y por lo tanto, no era algo aislado, sino que estaba recogido perfectamente por esta gran obra jurídica castellana que por extensión, como ustedes sabrán, pasará a la nueva recopilación y luego a la novísima recopilación en 1805 y por extensión también a partir del siglo XVIII el derecho castellano empieza a tener una implantación casi absoluta en lo que habían sido los territorios de la extinta Corona de Aragón como consecuencia de la traición de la Corona de Aragón a Felipe V. Bueno, pero también encontramos regulación específica en numerosos fueros municipales. Lo que es el sistema foral, que es el sistema más usado en el derecho medieval, está regulando en numerosas ocasiones también lo que es esas gentes de naturaleza judía. Y de todo ello encontramos numerosos testimonios en todas las tierras de España. Tenemos en Córdoba y tenemos esto era en Toledo, tenemos en Córdoba, tenemos sinagogas por todos los lugares habidos y por haber, y encontramos personajes famosos en estas tierras de España. Todos aportaron mucho y muy bueno a la historia. Y sin embargo, durante siglos fueron ignorados por su condición de judíos. ¿Cuándo empieza esa cierta tolerancia a colapsar? Sin lugar a dudas, a partir de la época plenomedieval. Si en un principio se les criticaba, pagaban impuestos extraordinarios, se les permitía tener sus propios jueces para algunas cuestiones, sin perjuicio, y esto generalmente no se nos suele decir, que por encima está el rey. No, porque yo tengo el fuero que me protege, sí, pero por encima del fuero está el rey. No, porque yo tengo una jurisdicción privativa, sí, pero por encima de tu jurisdicción privativa está el rey. No, porque el noble me ha dicho, sí, pero por encima del noble está el rey. Incluso en épocas de debilidad de la monarquía, el noble asumía que el rey lo era por decisión del propio Dios. De ahí lo que es la iura regalía, los distintos atributos pertenecientes al monarca porque Dios lo ha querido. Si de hecho, si ustedes se van a las monedas de todos los monarcas a lo largo de los tiempos, siempre aparece gratia Dei, por la gracia de Dios. Hay una imagen, esta es una fotografía que hice yo. O sea, si ustedes se van a Ávila y se van a una iglesia, Basílica de San Vicente se levanta extramuros, muy condicionada por la orografía, en el lugar donde la tradición señala que fueron martirizados y enterrados a principios del siglo IV Vicente, Sabina y Cristeta. Cuenta la tradición que un judío intentó, vaya por Dios, el estigma permanente. Esto van ustedes a Ávila y se encuentran con la placa. El judío intentó. No pudo ser el vecino, no pudo ser uno que pasaba por... No, es que era el judío. Por no hablar de Sepúlveda y el Niño Santo, porque secuestran a los niños para hacer sacrificios, y podemos estar hablando
hasta mañana de casos uno tras otro. Y llegó la gran mortandad, llegó el siglo XIV y llegó a tierra de Europa la peste bubónica, que mató incluso al propio Alfonso XI en el sitio de Gibraltar y acabó falleciendo de peste bubónica. ¿Quiénes fueron los culpables de esa gran mortandad en Europa? No unos mercaderes que venían, no, fueron los judíos. ¿Y por qué fueron los judíos? Porque nosotros les habíamos tolerado durante mucho tiempo sin reprimirles, porque habíamos adaptado algunas de sus costumbres y Dios nos ha castigado. O sea, esa gran mortandad que se llevó por delante a un tercio de la población de Europa fue culpa de los judíos y de nosotros por tolerarles. ¿Y cuáles fueron las represalias? Pues las persecuciones y más persecuciones. Y por lo tanto tenemos muy típicas la de Valencia, la de Barcelona, o incluso la única idea es vamos a intentar convertirles de la forma que sea. Estamos en el siglo XIV y el gran problema de la Europa occidental parece ser que solo eran los judíos, olvidándose de la gran aportación que esa minoría religiosa, de gentes tan españoles como los que más, están aportando a las distintas ciencias y a las letras, a la medicina, a la investigación, a la construcción, a las finanzas, a todo. Solo se estaban acordando de que nosotros les habíamos tolerado y como consecuencia de ello, Dios nos ha castigado. Podremos estar hablando largo y tendido, insisto, de todo esto, luego si queréis montamos un debate, pero hay dos cosas que yo quería citar en este momento. El caso de Pedro Sarmiento, en esa revuelta del 5 de junio del año 1449, ya estamos en época de Enrique IV, esa revuelta anticonversa y antijudía en Toledo, el año 1449, y que acaba con el saqueo y el incendio del barrio de la Magdalena, habitado por judíos y conversos. Aquí hay un personaje que luego acabaría muriendo de forma trágica, que es don Álvaro de Luna. No sé si han oído hablar de don Álvaro de Luna, el famoso condestable de Castilla, a quien Jorge Manrique le dedicó una de sus coplas, ¿no? Aquel gran condestable que vimos, y habla de sus inmensos palacios, sus lugares, su mandar, que no fueron sino llantos al desar. Bueno, pues el condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, es una de las personas que está ahí presente en esta revuelta anticonversa del año 1449. Pero el resultado más tangible de todo ello es que a partir de este momento surge algo que se va a extender a lo largo de los tiempos, y es la existencia de los estatutos de limpieza de sangre, esa diferenciación entre cristiano viejo, cristiano nuevo, y sobre todo también lo que es el hecho de apartarles a judíos y falsos conversos y cristianos nuevos de lo que son los más importantes puestos de la administración e impedirle la incorporación a los gremios. Y por otro lado, el famoso Niño de Sepúlveda, del cual hablábamos antes, que es más o menos coetáneo a esta revuelta anticonversa de Toledo, es un texto que dice: por este tiempo en nuestra villa de Sepúlveda, los judíos, movidos por Salomón Pichón, rabí de su sinagoga, hurtaron por la Semana Santa un niño y ejecutando en él cuantas afrentas y crueldades sus mayores hicieron en el Redentor del mundo. Acabaron aquella inocente vida. Increíble obstinación y nación incorregible a tantos castigos del cielo y de la tierra. Evidentemente el chivo expiatorio de todo esto eran, sin lugar a duda, los judíos. Esta idea de que solo los cristianos que fueran, además, de fe, y si eran cristianos viejos, mejor todavía, eran los únicos que podían hacer las cosas bien. Los demás eran todos una especie de castigo del cielo que teníamos que soportar. Gente incorregible, gente que había que apartar. Y esta persecución que se había iniciado
con la peste negra, continúa, y por más que los reyes en muchas ocasiones se acompañen de judíos e incluso los protejan, como hizo la propia Isabel la Católica, que se convierte en defensora de los judíos, y que todo lo que le hagáis a un judío es como si me lo hicieseis a mí, esto empieza a chirriar. Hasta que llegó lo que es el nefando edicto de Granada, el decreto de expulsión del 1492. Sobre ello también se podría hablar largo y tendido, sobre todo porque fue una de las expulsiones que se recuerdan todavía con mayor crudeza en muchos lugares del mundo. Los judíos habían sido expulsados de otras zonas de Europa en tiempos anteriores. Desde el siglo XIII, incluso el siglo XII, estamos viendo expulsiones por toda Europa. ¿Por qué aquí se expulsan en 1492 y no antes? Simplemente era ya una situación muy difícil de mantener. Lo que eran las monarquías, los principados europeos, estaban atacando constantemente a los reyes católicos por no expulsar a los judíos. Era ya una presión muy poderosa la que tenían que soportar. Y sin embargo, y aun a pesar de que este nefando edicto de Granada de expulsión, a ojos de una persona del siglo XXI, como pudiéramos ser cualquiera de nosotros, es algo que hiere la sensibilidad, incluso que hiere la inteligencia, si nos vamos a ese pensamiento del siglo XV, no es que lo justifique, pero que lo ve casi normal. ¿Qué es lo que están haciendo los reyes católicos? En principio, con ese edicto de expulsión les está dando un plazo muy perentorio para que salgan de tierra de España. Y que además no se puedan llevar prácticamente nada. Y que además les esté apartando de los cementerios donde tengan a sus difuntos por generaciones ahí enterrados. Y que además lleven más de 2000 años en tierra de España, si hacemos caso a la idea expuesta por nuestro autor valenciano en ese libro Ibero-Valenciano. Lo que está aquí plasmándose es que van a salir de estas tierras, y aunque el edicto de expulsión no lo dice expresamente, lo que se está dejando la puerta abierta es a la conversión. De hecho, la familia Coronel, de la cual habrán oído ustedes hablar, que descienden directamente del gran rabino de España, fueron o vieron cómo el padrino de bautismo fueron los propios reyes católicos. Si esto hubiera existido un distanciamiento entre la monarquía y los judíos en términos tan absolutos como se ha tratado habitualmente, los reyes católicos no habrían sido padrinos de bautismo. Y esto se hace. Pero es que además, a los que se marcharon, y sobre todo se marcharon al norte de África, al reino de Fez, se les va a permitir regresar y serán conocidos como los tornadizos. Sobre ello se podría hablar también largo y tendido, porque hay una documentación muy importante en los distintos archivos españoles. Por lo tanto, podemos hablar de estos tornadizos. Y en todo caso, lo que sí es cierto es que también aparece la figura del anusim. Dentro de lo que es la vida religiosa del judío, se permite que en casos de extrema necesidad uno pueda convertirse a otra religión, pero en el fondo yo sigo siendo judío. No sé si ustedes llegaron a conocer a Sadia Cohen, un melillense ilustre, no solamente en España, sino en muchos lugares del mundo, especialmente en Venezuela, ¿no? Una persona que yo conocí de primera mano y a la cual le quise mucho hasta que el COVID se llevó a su persona, como a otros miles y más miles de personas en España y millones en el resto del mundo, ¿no? Y juntos publicamos un artículo muy bonito que se llamaba Con la cruz en el pecho y la estrella en el corazón. Ese es el anusim.
con la cruz en el pecho para evitar el rigor de las persecuciones hacia mi persona, hacia mi familia, hacia la gente que yo quiero, pero en el fondo, en mi corazón, yo sigo llevando la estrella. Es un caso que plasma perfectamente lo que es el sentimiento de los Sanusim. E incluso después de expulsar a los judíos, a esos españoles de religión judía que tuvieron que salir de sus localidades, y aun a pesar de la existencia de esos conversos, muchos de corazón, otros por obligación, en época del cardenal Cisneros, estamos hablando ya del año 1517, hay un autor humanista muy importante que es Erasmo de Rotterdam. Bueno, pues el cardenal Cisneros ha creado la Universidad de Alcalá de Henares, que es la gran universidad del Renacimiento, sobre la cual yo realicé mi tesis doctoral, y sobre todo sobre la jurisdicción universitaria y lo que es el concepto de España que se tiene en el siglo XV y el siglo XVI, ¿no? Que sería muy interesante recordarle a muchas personas, sobre todo en algunos lugares de España que ahora son recompensados por gentes que le da dinero y esas cosas. No quiero pensar en nadie, pero seguro que ustedes conocen algún caso. Bueno, pues el concepto de España del siglo XVI, alguno que se dedica a la política debería conocerlo perfectamente, porque es un concepto de lo que realmente es España a lo largo de los siglos. Bueno, pues el cardenal Cisneros es un personaje que crea la gran Universidad del Renacimiento, que es la Universidad de Alcalá de Henares, actualmente conocida por un lado como Universidad Complutense, pero también como Universidad de Alcalá. Y el cardenal Cisneros, ese gran gerente de lo que es esa España de la transición del medievo a la edad moderna, cardenal Cisneros quiere llevar a Alcalá a la flor y nata de las ciencias y las letras. Quiere formar intelectualmente a ese grupo humano encargado de evangelizar la mitad del planeta, que es lo que ha establecido las bulas alejandrinas, y que crea la Biblia políglota, que está también escrita en hebreo, por cierto, entre las 3 lenguas que utiliza, y que esa nómina de gente, en donde pasó Nebrija, en donde pasó el doctor Sevilla, quiso traer también a Erasmo de Rotterdam. Estamos hablando del año 1517. Pues Erasmo de Rotterdam, después de haber sido expulsado a los judíos, dijo que no iba a España porque olía judío. Que olía judío España. Y por eso yo no voy a la Universidad de Alcalá de Henares. De hecho, dijo lo siguiente: los judíos abundan en Italia. En España apenas hay cristianos. Tengo miedo de que la ocasión presente haga que vuelva a levantar su cabeza esa hidra que ya ha sido sofocada. O sea, no voy a España porque huela judío. Y dice finalmente: Hispania non placet. Bueno, pues si tenemos esta idea, pues con ello acabamos de verlo todo. ¿Y qué pasa con los falsos conversos, con estas personas? Pues aparece una institución que ya se crea incluso antes de la expulsión de los judíos, y es la Inquisición española. Hay un libro buenísimo que escribió mi maestro, el padre Gonzalo Martínez Díaz, que se llama El Bulario de la Inquisición, porque generalmente la gente confunde la Inquisición española con la Inquisición medieval, que no tiene nada que ver. De hecho, la Inquisición medieval, evolucionada en el tiempo, sigue existiendo en la actualidad, y que Ratzinger, el anterior papa, fue su máximo dirigente, que es la Congregación para la Defensa de la Doctrina Cristiana. Bueno, pues esa es la Inquisición medieval, que se crea, insisto, en el mundo medieval. Pues mi maestro trabajó mucho en lo que son las distintas bulas que acabaron terminando con la creación de la Inquisición española. La Inquisición no nace para perseguir ni a judíos ni musulmanes, sino que nace para perseguir a aquellos que desde dentro del dogma cristiano católico, violan el dogma cristiano católico, y por lo tanto los adúlteros, los blasfemos, los bígamos, los falsos conversos.
La Inquisición nunca persiguió a los judíos, persiguió a los falsos conversos. Entre otras cuestiones, porque se entiende que en España, después del edicto de expulsión, no puede haber judíos. Y por eso les persigue. Y hay un libro que yo les recomiendo de un magnífico autor, esto es broma, de un tal Ignacio Ruiz, que se llama Desmontando la leyenda negra antiespañola, que quiero presentarlo aquí en Melilla y espero no tardar en hacerlo. Porque dentro de este libro ya hablo yo de lo que es el sentimiento antiespañol que se tiene en Europa como consecuencia de esta leyenda negra. Por ejemplo, Alejandro VI, Rodrigo Borgia, del cual habrán oído todos ustedes hablar de él es conocido por ser un papa nefando. Y de hecho, no fue un acopio de virtudes. Cuentan las crónicas que se paseaba por Roma acompañado de sus amantes. Y por supuesto habrán oído hablar todos ustedes de Lucrecia Borgia, su hija, o de Rodrigo Borgia, su hijo, que curiosamente muere en tierra de Navarra. Pero difícilmente escucharán ustedes hablar de Rodrigo Borgia como un mecena de las artes, como un personaje que engrandeció los estados pontificios, o de lo mucho y lo muy bueno que hizo. ¿Y por qué de eso no se habla? Porque es un papa español. Y por lo tanto, algo de judío tiene seguramente. Estamos encadenando lo que es ese marchamo español igual judío. De hecho, muchos de los judíos que salen de tierra de España, de sus tierras, y que acaban en tierras de Italia, se vanagloriaban de ser españoles. Cosa que tampoco se suele decir en la actualidad. Por cierto, en 1492 los judíos no fueron expulsados de España. Fueron expulsados de las coronas de Castilla, luego más tarde de la corona de Aragón. ¿Por qué? Los judíos de Tarazona, la localidad donde es originaria mi familia materna, se fueron 15 kilómetros más allá y se fueron a Navarra. Luego más tarde serían expulsados de allí, pero los judíos no fueron expulsados de España en 1492, fueron expulsados de la corona de Castilla y de la corona de Aragón. No existe una entidad política, sí sentimental, sí emocional, sí de la que hablan los cronistas a partir del siglo VIII, pero no existe ninguna entidad política llamada España. Cuando un marino portugués iba de Goa a Lisboa, iba de Goa en la India a Lisboa, en lo que actualmente sería Portugal, no decía voy a Portugal, decía voy a España. ¿Por qué? Porque esa entidad emocional, sentimental, de la que hablan los cronistas, incorporó a lo largo de los siglos también el territorio portugués. De eso tampoco nos hablan hoy en la escuela. Sería emocionante decírselo a los chicos. Y algunos de estos judíos acaban, como he dicho antes, en el reino de Fez, en donde incluso recibirían maltrato de los judíos que ya vivían en esas tierras. Otros se fueron a tierras de Italia, otros en ese norte de África y Oriente Próximo, dentro del Imperio Otomano. De hecho, allí fueron acogidos por Bayaceto II con múltiples muestras de agrado, o incluso el célebre Solimán el Magnífico diría aquellas palabras lapidarias que todos conocen. ¿A este le llamáis rey que empobrece sus estados para enriquecer los míos? Porque entendía que estos españoles, estos sefardíes que habitaron a partir de ese momento sus tierras, las estaban enriqueciendo. Y estos judíos de repente son olvidados. Ya no existen. España, o la monarquía hispánica, como yo prefiero llamarla, hasta el siglo XVIII, y ya el concepto de España, la España constitucional, en el siglo XIX, se olvida de sus españoles, se olvida de sus judíos españoles. Y siempre se habla de la vinculación de España con América, que a mí me parece magnífica. Y incluso la vinculación con Filipinas. La gente se le olvida que hasta prácticamente el siglo XX los españoles fuimos
un país vecino de Japón o de China, porque hasta diciembre del año 1898 las Filipinas era la punta de lanza de lo español en tierras de Asia, y ahora nos hemos olvidado de Filipinas. Sin embargo, estos españoles expulsados de su España natal nunca se olvidaron de sus tierras y constituyeron comunidades en Salónica, en Estambul, en Esmirna, en Safed, otras más pequeñas como fueron Sarajevo, Belgrado, Sofía, en donde existe una magnífica sinagoga, en donde la última vez que estuve allí, el rabino hablaba un sefardí con un acento andalusí precioso, y que me regaló una kipá que tengo y que conservo con mucho cariño en mi despacho en la universidad. Y aparecen, insisto, gentes de lo más interesantes que salieron de tierra de España y sobre todo de esa famosa Tesalónica, en donde su barrio judío era una especie de punta de lanza de todo lo que era lo español en tierras de la parte oriental de Europa. Se olvidaron de los españoles. Siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. 5 siglos de olvido. Y la primera vez que empezamos a tener constancia de presencia de judíos en tierras de España lo veremos ya en el siglo XIX, con las famosas minas de Río Tinto y las inversiones en ferrocarriles, en donde aparecen unos inversores de origen judío, como son los Rothschild, que empiezan a invertir en empresas que se dedican a la explotación de estos segmentos, ¿no? Y sin embargo, no será hasta la Constitución Española de 1869 cuando se hable de la tolerancia religiosa, no de una sociedad en donde las gentes puedan dejar de ser cristianos. A mí me han preguntado muchas veces, oye, ¿por qué la Constitución de Cádiz dice aquello de España será ahora y perpetuamente un país cristiano católico? Digo, si eso es para contentar a la Iglesia. Ahora mismo tenemos los medios de comunicación y tenemos... Yo le pregunto a mis alumnos en la universidad, ¿ustedes conocen a Felipe VI? Sí, ¿sabrían definir cómo es? Sí, el Papa, sí. Conocen a todo el mundo, pero es a través de las redes sociales, los medios de comunicación. Aunque les parezca mentira, esto también se lo digo a mis alumnos, en el siglo XV, por no existir, no existía ni el Real Madrid. Es una injusticia, pero es lo que hay. Entonces, ¿cómo sé yo cómo es el rey? A través de su estandarte, a través de determinadas figuras que me transmiten la imagen del rey. ¿Y dónde se une la gente, conversa y transmite información? En la Iglesia. Si un día quieren, hacemos una conferencia de cómo se ligaban las iglesias en el siglo XVI, XVII y XVIII. Un tema apasionante. Podemos invitar a nuestros jóvenes. Entonces, si acabamos de empezar una guerra que no ha acabado todavía contra los franceses, en donde existe un grupo importante de afrancesados en tierras de España, y estamos promulgando esa Constitución de 1812, tengo que consagrar de alguna forma algunos elementos básicos de este nuevo Estado constitucional. Más allá de la figura del rey, que ya veremos qué pasa, tenemos que buscar otros elementos de vertebración. Uno de los elementos de vertebración de esa monarquía española que se pretendía que fuera constitucional es la bandera española. A mí, perdónenme ustedes la expresión, cuando me viene un tonto a las 3 y me dice que la bandera española es una bandera de fachas, digo, usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. De otras cuestiones, porque la bandera actual española tiene su origen en épocas de Carlos III, para distinguir nuestros navíos de la Armada de otros navíos de otras potencias europeas, y que luego se convierte en la bandera del ejército, y que luego
en la invasión napoleónica y la guerra de la independencia se convierte en el elemento de vertebración de lo español. Esto debería saberlo todo el mundo. Y por desgracia, no lo sabe nadie. Cuando yo llego a una clase en la universidad y les pregunto a los chicos, señores, ¿saben ustedes de dónde viene la bandera de España? ¿Saben ustedes de 300 alumnos que tengo habitualmente en 3 grupos, cuántos saben de dónde viene la bandera española? 0. Y cuando les digo, ¿y cómo se llama el himno de España? A españoles. Es que el himno de España no se llama chumba, 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 tiene nombre. Y es la marcha real o granadera. Bueno, pues eso que no lo saben los españoles, ¿cómo lo va a saber un señor que viva en Tanzania? Pues eso es algo que se debería saber, es básico. Pues no se sabe. Pues en el año 1812, cuando se promulga la Constitución de Cádiz, hay elementos de vertebración de esa España. Y uno de ellos era la religión. Y nos dicen, es y será perpetuamente la religión católica la única de los españoles. Estamos negando esos 5 siglos de españoles que habían sido echados de sus tierras. Pero es porque en España no quedaban judíos, no quedaban musulmanes, y el que se había quedado lo había perseguido la Inquisición. Entonces, ¿para qué se mete? Para que en los púlpitos de las iglesias los sacerdotes estuvieran contentos. Porque había habido también obispos afrancesados, como era el de Córdoba, que les regaló importantes obras de arte a los franceses. Entonces, para acabar con todo ello, apoyas a la Iglesia, para que la Iglesia desde los púlpitos apoye la Constitución de Cádiz, algo que luego no valdría tras el retorno de Fernando VII. Y por lo tanto tenemos que esperar hasta el año 69, fruto de la Revolución del 68, cuando por primera vez se diga expresamente que existe tolerancia religiosa hacia aquellos que puedan demostrar profesar otra religión dentro de lo que es esta nueva España. Y aparecen personajes fundamentales en el redescubrimiento de esos españoles expatriados. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el senador Pulido. El senador Pulido realiza un viaje en el verano del año 1903 por los países del Danubio y de repente se da cuenta que las personas que le atienden hablan en un castellano muy raro, que él no había escuchado nunca. Claro, es que se habían olvidado de esos españoles, nadie había oído hablar de ellos. No existían 5 siglos. Y de repente el senador Pulido se da cuenta de que hay gente que habla un español muy raro. Y se da cuenta de que estas personas descienden de aquellos españoles que habían sido expulsados en el 15. Y es cuando publica una serie de obras, entre ellas Los israelitas españoles, o que luego serían conocidos como los españoles sin patria. Y por esos momentos también estamos viendo cómo en Melilla están llegando los primeros hebreos, de manera escalonada, en oleadas, sobre todo a partir del verano de 1903, y que duran hasta el otoño de 1904, y que luego darán lugar a la comunidad hebrea melillense, tan importante a lo largo de los tiempos y tan importante todavía en el día de hoy. Apenas 2 décadas más tarde tendremos ese decreto de Primo de Rivera. Podemos estar hablando también sobre ese decreto, pero para mí, aun a pesar de ser un elemento importantísimo en ese momento, lo sería mucho más tarde, por lo que ahora les contaré. Este decreto de 20 de noviembre del año 1924 ofrece a los miembros de esos descendientes, de algunas comunidades descendientes de los sefardíes, la adquisición de la nacionalidad española. Sin embargo, serían muy pocos los que accedieron a ella y sobre todo fueron judíos que habitaban en Tesalónica. Y nos vamos al año 1933. Estos españoles, 5 siglos después, siguen estando presentes en tierras orientales de Europa y del norte de África. En el año 1833 llegan al poder los nazis en Alemania
Esa Alemania de los premios Nobel. Sobre ello, yo recuerdo una conferencia que di en Siracusa, en Nueva York. Acudieron gente de la comunidad judía y yo ahí arremetí contra las mayorías silenciosas. Yo creo que de cuando en cuando es bueno levantarse contra lo establecido para, por lo menos, no dejarnos arrebatar lo que son las conquistas históricas, lo que hoy llamamos derechos. Los derechos no solamente hay que ganárselos con nuestro esfuerzo, sino que hay que mantenerlos también con nuestro esfuerzo. Esa Alemania de 1933, la Alemania de los premios Nobel. Por cierto, Adolf Hitler fue propuesto al Premio Nobel de la Paz. Esa Alemania de los premios Nobel permitió que llegara a la Cancillería Adolf Hitler. Y cuando todos estaban viendo lo que sucedía en esos campos de exterminio en Europa, las gentes miraban para otro lado. A veces, las mayorías silenciosas tienen que dejar de serlo para defender lo más íntimo, nuestra libertad. Emma Bonino, una eurodiputada que seguramente todos ustedes conozcan, en más de una ocasión dijo que el buenismo acabará con Europa. Y vivimos en un momento muy convulso en lo que es el presente, pero mucho peor todavía, en el futuro de Europa. Con un nuevo presidente en Estados Unidos, con una guerra que lleva ya 3 años en el corazón de Europa y con unas instituciones europeas que reaccionan de manera muy tímida. Estamos en un momento crucial de la historia de Europa. Europa, que ha sido el motor del planeta a lo largo de los siglos, puede dejar de serlo si Europa no reacciona en condiciones. En el año 1933, cuando se empieza a perseguir y a exterminar a los judíos, muchos de ellos descendientes de esos españoles expulsados en el siglo XV, nadie se hacía una pregunta que yo lanzaba a esta gente en mi conferencia en Nueva York. ¿Se han planteado ustedes en alguna ocasión qué habría sido del mundo? No de Europa, de esa Europa de Hitler, de esa Europa arrasada por las armas. ¿Qué habría sido del mundo si esos 8,5 millones de europeos, tan europeos como Adolf Hitler, no hubieran sido asesinados? ¿Se han planteado ustedes en alguna ocasión los avances que habría tenido la técnica, la longevidad de las personas, las ciencias, la literatura, el arte? ¿Cuántos millones de personas murieron? ¿Cuántos más millones de personas no descendieron de aquellos muertos? ¿Cómo sería el planeta Tierra en este momento si no se hubiera convertido esa masacre? Y sin embargo, las mayorías silenciosas callaron y miraron para otro sitio. Eso no nos lo podemos permitir, porque nos va en ello que los libros de historia recojan en algún momento lo que está ocurriendo en este momento en Europa. Y aparecen esos campos de exterminio. Yo siempre me quedo con esa judería de Tesalónica, prácticamente procedente de esos españoles expulsados de sus tierras en el siglo XV. Y cuando iban a esas cámaras de gas y decían: si nos van a matar a todos, a lo manco vamos a morir hablando nuestra lengua. Es la sola cosa que nos queda y no nos la van a tomar. Y por eso, en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, tenemos una placa en ladino, junto con otras lenguas que hablaban esos judíos que fueron exterminados en esos lugares de exterminio. Y muchas veces
yo recuerdo esa canción, espero que funcione. Digo yo que funcionará. Incluso hasta el ratón parece que se ha ido, pero ya vuelve. La superseguridad que le da a tu casa Movistar por Segura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía antirrobo y antiocupación. Solo hay una cosa mejor que ser broker. Ser ahorrer. Ya. Esta canción la tocó esta señora Flori en el acto de inauguración de la placa. Árboles que lloran. Dan por lluvias, montañas. En tierras ajenas yo me voy a morir. Nuestros sefardíes, esos que habían sido olvidados, cuando iban a las cámaras de gas, cantaban canciones del siglo XV español. Y por eso están siendo recordados todavía hoy en ese campo de los horrores, en ese campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Pero aparecen ángeles, y con eso voy acabando, aparecen ángeles como el propio Ángel Sabriz, cuya hija Ángela he tenido la oportunidad de entrevistarme con ella en muchas ocasiones. De hecho, no hace mucho tiempo presentábamos un libro juntos y me contaba una vez más, yo la he escuchado muchas veces y me la contaba de primera mano, cómo su padre, cuando era cónsul en Budapest, salvó a miles de personas, mucho más que Oskar Schindler, que fue famoso por la célebre lista Schindler. Por cierto, hubo varias listas, no sé si lo saben, una de ellas se guarda en la cámara acorazada de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y en una ocasión pude tenerla en mis manos, lo cual fue una especie de sensación extraña, de emoción por un lado, pero por otro lado de tristeza, porque como decía la propia canción, la propia película, más allá de esa lista está la muerte, no había nada, ¿no? Y le dieron esos 300 pasaportes y lo que hizo Ángel Sabriz fue numerarlos del 1 al 300A, 1 al 300B, 1 al 300C, 1 al 300C y así hasta salvar a miles de personas. Y luego ya se gesta la gran transformación, ¿no? En nuestro mundo más contemporáneo, lo que yo he llamado el retorno a Sefará, el retorno a España. Y por mucho que nos encante, se ha producido dentro de ciertas tensiones, porque hay gente que sigue todavía viendo al judío como un elemento, como un chivo expiatorio. Hasta hace poco yo ahí participé con Prada, no me acuerdo el nombre, que era diputado por León. En León había una especie de calimocho que se tomaba en Semana Santa
que se llamaba Mata Judíos. Vamos a matar judíos. Y luego ya le cambiaron el nombre por Limonada. O, por ejemplo, el famoso Castrillo de Matajudíos, que luego acabó siendo Castrillo de la Mota del Judío. Bueno, es una especie de evolución. Pero lo que sí nos queda es un legado apasionante que yo quiero que vaya más allá. Y ese legado, sin lugar a dudas, pasa por la incorporación de Melilla a la red de juderías. Por derecho propio. Aquí tuvimos, antes lo hablábamos Mordejai y yo, tuvimos una experiencia muy importante con una persona ahora tristemente fallecida, Manolo Lara, porque la red de juderías de España, en sus estatutos, solo permitía la incorporación de aquellas localidades que hubieran tenido una presencia judía medieval. Y aunque Melilla tiene, en mi opinión, un legado que va proyectándose en el tiempo hasta la época de los fenicios, lo que no es menos cierto es que no hay ningún edificio que sea judío, como pueda tener Toledo, o como pueda tener Tarazona, o como pueda tener cualquier otra localidad que forma parte de la red de juderías. Entonces lo que cambiamos es, a través de su intervención, es que tenga presencia viva judía. Y sin lugar a dudas, Melilla es un lugar maravilloso para reivindicar este aspecto. No hace mucho nos reunimos, Mordejai y yo, preparamos la solicitud, ya se mandó, ahora nos toca hacer lobby, como dirían los británicos, para que en no mucho tiempo, y sin lugar a dudas en este año 2025, Melilla, por derecho propio, forme parte de esta red de las juderías de España. Otros elementos importantes fue lo que se llama justicia reparativa. En este caso concreto, la Ley 12/2015 de concesión de la ciudadanía española a aquellos descendientes de los sefardíes. En principio se está hablando de la posibilidad de varios millones de personas, luego apenas si fueron unos miles, pero es justicia reparativa. ¿Y están todos de acuerdo? No. Nos hemos encontrado con cuestiones todavía que afrentan a la inteligencia, y es como el hecho de culpar a los judíos de todo. Ahora, desgraciadamente, lo que ha sucedido en Oriente Próximo ha sido un ejemplo más de ello, manifestaciones no anti-Israel, sino anti-judíos. Y la gente debe saber que más allá de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que sucedió o lo que está sucediendo, eso ya cada cual tendrá seguramente su propia opinión y todas respetables. En Israel no todas las personas que habitan son judías y no todos los judíos que habitan en el mundo viven en Israel. Y por lo tanto, ¿qué diablos tiene que ver, con todos mis respetos, Mordejai con lo que esté ocurriendo en Oriente Próximo? Yo pienso que nada. ¿Y cuál es el futuro? Y con ello concluyo, que ustedes ya están hartos de mí y seguro que alguna pregunta tienen que hacer, pero como están hartos de mí ya quieren irse corriendo. El futuro es Melilla. Es un lugar en donde perfectamente nos podemos sentar un judío, un cristiano, un musulmán, un hindú, un gitano, un agnóstico, y quien le dé la gana a una misma mesa, en una perfecta tolerancia y en un perfecto respeto hacia las opiniones de los demás. Este es el modelo que deberemos seguir, al menos en mi opinión, para que las opiniones de Emma Bonino no se materialicen, para que no existan esos conflictos en Oriente Próximo que tanto he estudiado, o en América Latina que tanto he estudiado, y para que el Estado español, con el ejemplo de Melilla, sea sin lugar a dudas un lugar en donde se pueda vivir en paz y seguridad. Muchísimas gracias. Darte las gracias
Ignacio, por la exposición que nos ha hecho tan buena, y yo me quedo con esta última foto, ¿no? El recuerdo ha ocurrido, la historia pasa, hay que ver las diferentes perspectivas, pero la historia final queda ahí. Luego buscamos quién es el culpable y quién ha salido vencedor de la historia, pero lo que realmente es la imagen que acabas de poner, yo creo que es eso, es la proyección no de Melilla, la proyección del mundo, la convivencia, el respeto, la tolerancia, que sin ella no vamos a avanzar en la humanidad. En este mundo en el que estamos ahora mismo, como esta mañana dije en televisión, es todo lo contrario. Estamos viviendo una realidad de desprestigio, de cada uno individualismo, de arrogancia y de odio hacia los demás, que no nos lleva a ningún lado. Al final, pues tendremos que volver a esa foto y tenemos que ponerlas todo y cada día, y tenemos el calendario intercultural en Melilla, ¿no? Que por lo menos nos recuerda esto. Y vamos a abrir, si alguien tiene una pregunta para Ignacio. Sí, perdón. Sí. O una reflexión. He visto la imagen de Maimónides y me ha recordado que yo durante muchos años, yo creo que Maimónides era musulmán. Pero cuando yo me empecé a interesar por la historia, como a finales de los 80, los años 90, y leí sobre este hombre, pues no leía que fuera judío. Entonces, como era un personaje de la España musulmana, además se puede representar con sus turbantes y tal, pues yo pensaba que era musulmán, hasta que mucho tiempo después, un día leí que era judío. Me llevé una sorpresa, porque había leído sobre él, no mucho, porque había leído mis manos, pero no ponían que era judío. Entonces, con el tiempo estaba pensando que a lo mejor estaba eliminado su origen judío, pues, no sé qué motivo, ¿no? Sí. Ya le digo, para mí era... Claro, es que tenemos la visión extraña de que, primero, el hebreo es una lengua de culto. O sea, los judíos usaban el hebreo en la sinagoga. O sea, yo soy judío, tú eres cristiano, estamos en el siglo XIII, hablamos la misma lengua, nos vestimos igual y seguramente... más allá de algunos ritos como la alimentación y lo que es el culto, porque en ese momento no había Real Madrid, pero si estamos en el siglo XIII, tú eres cristiano y yo soy judío, hablamos del Real Madrid y nos vamos al cine y usamos un coche igual. Tenemos la creencia de que el judío se vestía de manera distinta y que además tenía cuernecillos y rabo y... Bueno, sí, un judío que vivía en tierras musulmanas, por eso hablaba yo del falso mito de las tres culturas. El judío que vive en tierras musulmanas viste como un musulmán, habla la lengua del musulmán, come prácticamente lo mismo que el musulmán. Los niños del judío y del musulmán se juntan en la calle. ¿Cuál es la única diferencia? Que yo soy judío y tú eres musulmán. Y el derecho musulmán es un derecho teocrático. O sea, yo no puedo introducir a regular relaciones jurídicas de judíos con un derecho teocrático, porque él no cree en Alá. No sé si me explico. O sea, comen lo mismo prácticamente, viven en la misma ciudad, hablan la misma lengua y visten igual. ¿Cuál es la única diferencia? La liturgia, y que el judío, dependiendo del momento histórico, tiene sus propios jueces para determinados asuntos propios de su comunidad. Pero por lo demás, por encima de la comunidad, está la autoridad musulmana. En el mundo cristiano, el judío viste exactamente igual que el cristiano. Come prácticamente lo mismo que el cristiano. Habla la misma lengua que el cristiano. ¿Cuál es la única diferencia? La cuestión de la liturgia. Y dentro del sistema foral, del fuero, se suele regular lo que es la existencia de tribunales para asuntos propios de la comunidad judía. Y si nos vamos al Código de las 7 partidas y nos vamos a la 7ª partida, en donde se regula la cuestión relativa a estas minorías, lo que estamos viendo es la existencia de un ordenamiento jurídico del rey, que está por encima de todos, para asuntos judíos. Y por eso Maimónides aparece vestido como un musulmán. Pero si hubiera Maimónides vivido en Toledo, pues vestiría como un cristiano. Sí, es lógico, pero ya le digo que en los textos que yo leía, no,
lo mencionaban como sabio erudito de la España musulmana, pero el tema judío se obviaba, no aparecía en su reseña, en su biografía, hasta años después, que fue cuando lo descubrí y me llevé la sorpresa. Pues a mí me parece eso fantástico, porque por encima de la religión, que es algo muy íntimo, están las personas y está lo que ha aportado esa persona a lo que es la historia y la evolución de la sociedad. A mí me parece fantástico que no aparezca que sea judío. Otra cosa es que yo, por curiosidad endémica, me interesé saber hasta qué comía, ¿no? Pero de una persona, yo no voy por la calle y le pregunto, oye, buenos días, ¿tú eres judío? ¿Tú eres...? Me importa un bledo. A mí lo que me importa es lo que me aporte esa persona. Pero claro, históricamente eso no ha sido así. Judío hay que perseguirlo. Judío mataron a Cristo. Judío entregaron a España a los musulmanes. Judíos son esa epidemia, como veíamos antes, esas declaraciones, esa epidemia que hay que eliminar. Bueno, judío es un ser humano con sus sentimientos como cualquier otra persona. Pero vamos, si era judío de tierra musulmana, vestía como musulmán. Si era judío de tierras cristianas, vestía como cristiano. Si me permite, Ignacio, dando un poquito lo que dice Ignacio, el Maimónides fue un grandísimo legislador dentro de la religión judía. Hasta hoy en día se siguen estudiando la enseñanza de Maimónides, pero todos sus manuscritos están en árabe. Hubo que traducir los manuscritos de Maimónides del árabe al hebreo, porque escribía igual que yo escribo en español aquí. Maimónides escribía, es que a veces confundimos, creemos que el judío solamente se encierra en su mundo, en su paradigma. Yo escribo en español, en WhatsApp, por internet, en todos lados. No suelo escribir más que pequeña diferencia, porque cuando escribo, por arriba pongo una señal, bendito el Dios que me va a iluminar el camino que estoy empezando. Pero son pequeñas reseñas que pone, pero todos los manuscritos Maimónides en árabe, y todos tuvieron que luego se tradujeron mucho también al latín, pero se tuvieron que traducir todos los manuscritos al hebreo, porque fue el gran legislador español que hasta hoy en la yeshivot de los colegios judíos se estudian, es Maimónides dentro de los legisladores españoles. De hecho, eso enlaza con la Escuela de Traductores de Toledo de la época de Alfonso X, porque nos interesaba traducir algunas obras inmensas de los judíos. Claro. Muchos de ellos incluso aparecen referenciados con un origen de Lucena. ¿Tienes una pregunta también que hacer? No, a mí me ha llamado la atención las pocas referencias que hace Amador de los Ríos, y sí muchas de Américo Vasco. En mi opinión, nada que ver. Muchísimo más importante Amador de los Ríos. Sí. Pero usted no se ha referido mucho a él. Es que la conferencia habría durado 14 horas. y como diría mi maestro, por favor, por mucho que aportes, no duermas a las bestias. Solamente con lo que es la regulación jurídica de los reinos cristianos, de los distintos reinos cristianos, con referencia a la población judía, ya habríamos tenido para un ciclo de conferencias. Solamente lo que es la regulación jurídica del judío, de las comunidades judías, en el Código de las 7 Partidas, habríamos tenido para otro ciclo de conferencias. Y lo que es el siglo XIX, tremendo. Aquí podríamos haber sacado también la situación en Europa. Emile Zola, el Yo Acuso, el Capitán Dreyfus, otro ciclo de conferencias. Claro, ustedes me habrían acabado matando a mí, apuñalándome. Claro. ¿Alguna pregunta más quieren? Bueno, como saben, desde principio de año estamos dentro de nuestra proyección, de nuestra innovación, de reinventarnos continuamente en Gimel, pues hemos puesto una menorá, que ya la tenemos en Melilla, hecha en Lucena, como dije antes, y entregaremos una de las papeletas para la rifa que será para, si Dios quiere, el sorteo en el premio Mengimel del año que viene. ¿De acuerdo? Ya a final de año empezamos el año con buen pie y con buena luz para el que le toque la menorá. Así que los que todavía no se han llevado de esta conferencia, pues ahora Estefarí y yo le tomaremos nota, le tomamos el número de teléfono, pues para cuando toque, para poder llamarle y sea más fácil localizarle. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Ignacio. Como hemos quedado con un poquito de sabor en la boca, como dice Abraham Jaim,
hermanos que tenga esta conferencia. Eso digo yo. Hermanos que tenga...